Esto no es un problema psicológico, porque todo el mundo piensa que el racismo es un problema. Ay, no, si para mí todo el mundo son iguales. No, no es psicológico, es estructural y sistémico. Entonces, porque si yo siempre me llevaba muy bien con los negros, pues yo no. La comparación del barracón no se refiere solamente a la Cuba actual. ¿Por qué? Porque al triunfo de la revolución, eh, o sea, tenemos que decir que realmente los que financiaron e hicieron la revolución fueron las clases medias y bajo la premisa de que iban a haber elecciones, de que se iba a restaurar la constitución del 40. Una parte de esas clases medias que formaban parte del 26 de julio se sintieron traicionados, es lo que se llama la revolución traicionada. O sea, primero se fueron las clases más altas, la gente más rica, después esas clases medias, en su gran parte, gente que había hecho la revolución, y de momento el país se sella. O sea, viene un enfrentamiento con Estados Unidos y entonces lo que hace el régimen es sellar el país. O sea, era muy difícil salir. Además, se cortan prácticamente las comunicaciones con el exterior, la correspondencia y las pocas personas que podían salir, a no ser que fueran funcionarios, era a cuentagotas. Esa estructura es un regreso a los barracones del siglo XIX. Es una metáfora, lo único que es la misma isla la que se sella y los ciudadanos quedan ahí adentro presos. Y eso es un barracón. Estoy hablando de un barracón tanto para negros como para blancos, porque una de las cosas que hizo la revolución desde este punto de vista estructural es convertir en negros a la población, pero la estructura, el concepto a lo que se asemeja es al barracón del siglo XIX. Si tú coges una población, le quitas los derechos, le dices lo que tiene que comer, la cantidad de proteínas y de carbohidratos que tiene que comer, a dónde puede ir, a dónde no puede ir. Eso era lo que los barracones en el siglo XIX. Bueno, la isla lo que hizo fue recrear eso con el comunismo y convertir la isla en un gran barracón. Ahora, mi argumento es, cuando toda la población cubana es tratada como a negros, los negros entonces siempre van a ser tratados peor, sencillamente porque el negro siempre en la sociedad cubana se le ha dado una condición subsidiaria. Y eso lo vemos en muchos aspectos. Por ejemplo, el negro tenía que ser revolucionario obligatoriamente. Un blanco era revolucionario o era contrarrevolucionario. Pero si el negro estaba en contra del sistema y no seguía la zona, era un mal agradecido. Es como este esclavo que hemos tratado bien, que le hemos dicho que es casi igual a nosotros y que sin embargo ahora es contestón, malagradecido. La revolución se comporta entonces hacia el negro como un patrón esclavista que lo está cristianizando, que lo está civilizando y él tiene que sentirse agradecido y dócil. Ese concepto viene de la colonia. Cómo la revolución en algunas cosas recrea la colonia. Por ejemplo, en la colonia existía una institución que se llamaba el esclavo alquilado. Entonces, había esclavistas que compraban esclavos jóvenes, pero ellos no compraban a los esclavos para ponerlos a trabajar inmediatamente. Los alquilaban y se los daban a un carpintero, a un herrero, a un vidriero, y ese esclavo adquiría ahí una profesión y se hacía, por ejemplo, un artesano, y él no tenía que vivir en la casa del amo. Él tenía su casa, con ese dinero él le compraba la libertad a su familia, invertía, etcétera. Incluso hubo un momento en que muchos de esos esclavos tuvieron conflictos con los amos y como era como un contrato, iban a corte y a veces ganaban. Pero él tenía siempre que una parte de lo que él hacía como artesano era para el amo. O sea,
el mismo esquema de los médicos. Lo único que los médicos como esclavos alquilados no cogen la mayor parte de lo que hacen, sino que le dan un poquitico. Pero ese concepto se le aplicó a los esclavos, a muchos esclavos de las ciudades, se llamaba el esclavo alquilado. Muchos capitalizaron, ¿eh? Y ya de momento llega la revolución, ¡pum! Y lo hace de nuevo en una serie de aspectos. Lo que han hecho con la población cubana es tratarlos como a negros. La tarjeta de abastecimiento. Los esclavistas tenían una estructura y tenían un código. ¿Cuántas calorías tenía que comer un negro? Porque si tú invertías en un esclavo, indudablemente tú tenías que sacarle el mayor producto. Pero entonces ellos tenían una dieta. ¿Qué tenían que comer estos animalitos para que duraran lo más que pudieran? Que eso no duraban más de 7 u 8 años de vida útil. A veces ahí ya había que reemplazarlo porque muchos morían. Pero ese concepto de normar qué tiene que comer el sujeto para que pueda producir, esa es la libreta de abastecimiento. Incluso también vacunaban, porque tú no quieres que se te muera un animalito antes de que te produzca. Cuando uno coge el siglo XIX, dice, esta revolución está usando principios del siglo XIX, en la época de la esclavitud, y los ha recreado bajo el concepto del comunismo. Uno siempre tiene que ver que las sociedades repiten determinadas tendencias y cuando uno se pone a hacer un análisis histórico y ver determinadas actitudes y determinadas estructuras y empiezas a analizar, ves como que se repiten, ¿no? De una forma diferente se repiten. El capitalismo genera racismo cuando se instaura en una sociedad que ya viene signada por eso. Todo depende de las leyes, de las luchas políticas y de la estructura social. Me parece que debemos hacer una reflexión precisamente sobre los accesos. Desde el punto de vista de los accesos, sobre todo a la educación, ya en la República, uno de los factores por lo que surgió poco a poco una clase media negra, a pesar de, yo le llamo que existía una forma de semi-apartheid extrajurídico, porque jurídicamente todos éramos iguales y en los espacios públicos, en la mayoría, digo jurídicamente, y en los espacios públicos, por ejemplo, después de la Constitución del 40 se prohibió, pero claro, había clubs privados y ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos las estadísticas, vemos el surgimiento de una clase media negra de profesionales que con mucho sacrificio generalmente se hacían maestros, después se buscaban un trabajito, siempre el trabajo, la mayoría de las veces lo daban en los lugares más en el campo, pero era un salario, y pasaban a hacerse abogados. Mi familia pasó, familia paterna, mis primos lo hicieron así, y había mucha gente que lo hacía así. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una falacia bajo la cual el negro, para tener derechos iguales, por el hecho de ser negro, tiene que capacitarse. Porque si no se capacita, no lo pueden tratar igual que a un blanco. O sea, le están diciendo al negro, tú no puedes ser un tipo común y mediocre, como puede ser cualquier blanco, porque ni todos los blancos no son profesionales, ni son genios, ni nada de eso. Mira, negro, para que nosotros te tratemos de un modo como si tú fueras un blanco, tú tienes que ser un genio, tú tienes que ser doctor, pero tú ves que en la conciencia cubana, entonces, este es negro, pero inteligente. Oye, este es negro, pero es tal cosa más cual, siempre te tienen que poner un apellido. Mira, tenemos que tener una sociedad donde todo el mundo pueda hacer lo que desee ser y respetar con todos sus derechos al que sea mediocre. El día que en Cuba se acabe el racismo es cuando el negro pueda ser tan mediocre como otro cualquiera o tan brillante y tan formado como otro cualquiera. ¿Cómo me vas a decir que para que la sociedad no te discrimine, tú tienes que llegar a un nivel para que te traten como a un blanco común, que a lo mejor
sencillamente lo que es un borrachito de la esquina. Esa concepción te dice ya que estás en una sociedad racista porque tú tienes que hacer un extra para que te traten como a otro común de la otra raza. Eso es un enfoque erróneo de cómo eliminar las desigualdades raciales. Y por otra parte, si bien es cierto que la revolución abrió el acceso a la educación y nosotros lo aprovechamos y además con mucho gusto, en primer lugar, porque yo entendía que era mi derecho, yo soy ciudadano de la República. Yo no tengo que agradecer los derechos. Si me están diciendo que tengo que ser agradecido porque la revolución me ha dado esta oportunidad, cuando yo le doy a alguien una oportunidad, es que como ciudadano no se la merece y tengo que agradecértelo. No, 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 no. Mi familia, mis antepasados, yo estudié todo trabajando. Y hay unos impuestos de los que no se habla, pero que al principio se los quitaron a todo el mundo porque ellos ya lo iban a acumular con los derechos que daban. Yo estaba pagando mis estudios. Pero ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue la trampa? Existía en los negros, sobre todo los negros que se querían superar y que venía, porque era la concepción que venía desde la República, que para ellos llegar a la igualdad, para desplazarse, lo único que tenían que hacer era educarse, formarse, pero en esta cosa de educarse estaba hablando de que tienes que occidentalizarte, ¿no? Blanquearte, hasta el punto que había un pensador negro, Urrutia, que él, yo digo, no era un pensador negro, Urrutia era un pensador que le daba conferencias a los blancos diciéndose que ya los negros se estaban civilizando y que poco a poco podíamos cambiar la sociedad porque ya los negros se estaban pareciendo a los blancos. Ok. Urrutia se dedicaba a esto y él pensaba que estaba haciéndole un gran favor a este grupo social. Pero lo que la revolución nos mostró es que lo que permite que un grupo social tenga solidez social no son solo los conocimientos, es el acceso a la propiedad. Tú tienes que, con tus conocimientos, poder hacer un proyecto de vida donde tú también acumulas determinadas riquezas, esa la heredan tus hijos que también se van a educar y poco a poco en el transcurso histórico tú ves que esa familia va desarrollando. Pero cuando tú coges a un afrodescendiente, lo hace doctor, o él se hace doctor, o se hace ingeniero, el tipo vivía en un solar y se hace un gran cirujano y sigue viviendo en un solar, tú lo que has hecho es darle a esta persona la posibilidad de formarse para seguir viviendo como un marginal. Y eso no lo hizo la República. En la República, los afrodescendientes que pudieron adquirir un estatus también tenían un estatus económico. Entonces, la revolución fue la única que hizo que civilizó, ¿no? Que civilizó a los negros y seguimos siendo marginales. La clase media y la clase alta cubana, que fundamentalmente eran blancos, veían a los negros como algo de que no sabían cómo iban a salir de ellos, porque el modelo de racismo hispano es de convivencia. Pero el sueño de esa élite siempre era que Cuba fuera un país blanco y que poco a poco los negros deberían desaparecer y ellos mismos proponen sobre la base de la mezcla para ir blanqueando, porque el color era como algo asqueroso. Por lo tanto, por eso es que es un negro de facciones finas, quiere decir, se parece más a nosotros, es negro pero es educado, si es educado se parece más a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Como los negros en su mayoría no salimos, porque ¿a dónde nos íbamos a ir? Estados Unidos, que había segregación, pero además los que fueron más afectados por la revolución fueron la clase media y la clase alta, eran fundamentalmente blancos y de momento llegan a Estados Unidos, al sur, donde había segregación, se concentran, porque también ellos eran discriminados por los anglos, pero se concentran en un lugar, crean un enclave y recrean sus relaciones económicas realmente muy exitosos y de momento crean una Cuba alternativa donde los negros, los poquitos que había, eran simbólicos y no podían vivir, no les rentaban en las mismas áreas. Como había segregación, los blancos cubanos ocuparon un área, los negros americanos ocuparon otra.
Entonces, ellos no podían mudarse en las áreas segregadas de los negros americanos porque no hablaban inglés. Y en las áreas cubanas, los blancos cubanos no les rentaban porque, bueno, por fin, aquí no queremos negros, eso era en Cuba. Y entonces se crearon unas cosas que se llamaban una zona sándwich, que era entre el barrio americano y el barrio cubano. Y ahí se empezaron a meter los negros cubanos, se llamaba una zona que se llama A la Pata. Era la zona sándwich. Y claro, con el tiempo ellos se fueron integrando a la sociedad norteamericana en el ala de los negros americanos. Vinieron los derechos civiles y las leyes de renta, la acción afirmativa, entonces ya no rentarle a alguien por la raza era un problema. Y incluso con esas leyes, entonces muchos negros tenían que buscarse un amigo blanco que fuera a llenar la aplicación, porque si no, y después entonces ellos llegaban y así poco, ahora no, y ahora uno puede vivir en cualquier parte, pero realmente eso se empezó a integrar un poquito a partir de los 80, que empezaron a llegar los negros a partir de la Embajada del Perú y todo eso. Y entonces empezó la teoría de que, bueno, que como vinieron muchos negros, los delincuentes, o sea, la población negra de Cuba es una población de delincuentes y esto es lo que nos están mandando, porque era que Fidel Castro los sacó gente de las cárceles. Y entonces, yo recuerdo cuando yo llegué, me encontraba cubano y hablando, yo hablaba español y me decía, papá, pero ¿de dónde? No, yo soy cubano. Y en Cuba hay negros. Y sí, ¿quién te ha dicho? No, mi mamá me ha dicho que en Cuba no había negros. Poco a poco la sociedad americana ha ido evolucionando y mira, te voy a poner otro ejemplo, que este es un amigo. Estamos discutiendo este problema y él me dice que el problema de los negros americanos es que viven en guetos. Y yo estoy en su casa, vivo en un buen barrio, y yo le dije, ¿tú no te das cuenta que tú vives en otro gueto? ¿Cuál es el concepto de un gueto? Los cubanos, como tú, viven concentrados en un área, todos se hablan español, prácticamente todas tus actividades tú las haces aquí, es lo mismo que hacen ellos allá. ¿Por qué te vives aquí? Porque tienes más comunidad con la gente que vive. ¿Por qué ellos viven en gueto y tú piensas que tú vives en un lugar normal? Ah, porque donde tú vives es normal y el gueto es donde vive el otro. Así. Yo no había pensado en eso. Están saliendo el sol. Y un poquito para mí, para que estén un poquito ahí. ¿Puedes decir tú, quieres que te diga algo más?